Empate 1-1 de Independiente frente a Estudiantes por el debut en este torneo de apertura 2026. Empate en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Imagino yo que la bronca que tengo, la amargura que tengo, la tenemos absolutamente todos los hinchas. Porque es increíble el partido que se le escapa a Independiente. Son errores que ya venimos viendo hace años. Viene pasando cosas con los mismos jugadores también. Y la verdad que estás ya un poco hasta las pelotas, porque uno dice, bueno, arranca una nueva ilusión, arranca un nuevo torneo, lo arrancás con Quinteros, el anterior lo habías arrancado con Bacari, Quintero viene dejando cosas positivas, el equipo te viene dejando cosas positivas. En la pretemporada es verdad que tenías una parada muy dura ante Estudiantes, ante el último campeón, pero la ilusión estaba. Y más después de ver los primeros 45 minutos, porque Independiente se fue ganando el entretiempo con el gol de Cabral, también en la última jugada. Pero más allá de haberte ido ganando al entretiempo, que estaba merecido para mí, porque Independiente estaba haciendo las cosas bastante bien como para irse ganando. Es verdad que no trasladaba ese empuje, esa presión, esa búsqueda del gol en chances concretas, pero sí es verdad que estaba teniendo la iniciativa y si había uno de los equipos que tenía que irse ganando entre tiempos, claramente era Independiente. Pero bueno, te vas ganando con un gol medio de la nada, porque es un lateral de Godoy que tira al área, la baja Ábalos y la termina empujando Cabral, que bueno, por suerte a Cabral le tocó definir como sabe hacerlo. No hay ningún remate fuerte, nada, era pegarle despacio, meter la pelota dentro del arco y por suerte el chileno logró convertir y nos fuimos ganando al entretiempo. Entonces, uno arranca con una nueva ilusión, unos primeros 45 minutos bastante buenos, o sea, a ver, no deja de ser el debut de un torneo, entonces tampoco uno esperaba que pasemos por arriba de Estudiantes, pero se estaban haciendo bien las cosas, se estaban viendo cosas que veníamos viendo del torneo pasado, de la mano de Quinteros y de los amistosos de pretemporada también, contra el último campeón que pudo contar con esos 11 jugadores que parecía que no los iba a poder tener, pero como hubo amnistía, finalmente esos 11 jugadores pudieron jugar, no jugaron esos mismos 11 claramente. ¿A qué costo? ¿No? Porque arranca el segundo tiempo y lo arrancan totalmente dormidos. A los 15 segundos Estudiantes te empata el partido. Entonces vos venís luchando contra el último campeón, buscando la manera de hacer el gol. Te faltaba profundidad, pero bueno, por lo menos estabas teniendo el empuje que el hincha quería ver, que bueno, si por abajo no podés lograr mucho, no podés crear situaciones de gol, por lo menos empujá, que si seguís empujando de alguna u otra manera, la chance la vas a tener. Y por suerte la tuvimos y la concretamos, la aprovechamos. Pero bueno, si vos, después de haber hecho ese laburo, de haber conseguido algo tan valioso, salís tan dormido al segundo tiempo que, repito, no es la primera vez que le pasa a Independiente. Muchas veces ya le pasó que le convierten al minuto, ya sea del primer tiempo o del segundo tiempo. Acá fue a los 15 segundos, no llegó a tocar la pelota Independiente. Sacó Estudiante del medio, terminó Pérez definiendo en mano a mano frente a Rey, que dicho sea de paso, para mí Rey podía haber hecho un poco más, porque creo yo que es un remate que va al palo del arquero y para mí podía haber hecho mucho más también sabiendo las condiciones, ¿no? Del arquero. Por si fuera poco eso, que bueno, uno dice, te pusiste 1-0 en la última jugada del primer tiempo, del lado del hincha de Estudiantes debe ser lo mismo que lo que sentimos nosotros al comienzo del segundo tiempo, porque encima le hacemos un gol de lateral, o sea, de su propia medicina. Pero arranca el segundo tiempo, te hacen el gol a los 15 segundos y por si fuera poco, Montiel se hace echar. Otro episodio más de Montiel. Ya lo tuvo en Argentino Junior, lo tuvo en Independiente, le pasó con Milito, ahora le pasa con Quintero. Y hermano, yo mirá que te quiero muchísimo, el hincha en general te quiere muchísimo, más allá de que el que te critica un poco, la verdad que tiene sus razones, porque Montiel o lo amás o lo odias, parece que no hay punto medio. Yo te defiendo, hay mucha gente que te defiende, declaraste que en ningún momento pensaste en irte, renovaste contrato, te mejoraron el salario y haces esto. Que más allá de que uno puede decir, bueno, sí, no tiene nada en la cabeza Montiel, qué sé yo, te cagás en tus compañeros. Después, ¿cómo haces para verlos a la cara? Después que se tuvieron que romper el lomo 45 minutos prácticamente para defender el resultado. Porque Independiente jugó el segundo tiempo a defender el resultado, a quedarse con el punto. Ibas a buscarlo y de contraataque Estudiante te iba a terminar vacunando. Y tuvo chances para terminar ganándolo. O sea, si había un equipo que merecía ganarlo era Estudiantes. Ahora, si vos tenés, por chance de gol, digo,
Ahora, si vos tenés en cuenta que Independiente tuvo que jugar un segundo tiempo con 10 jugadores, claramente Independiente también merecía llevarse algo. O sea, yo creo que el empate termina siendo lo más justo, pero es indefendible lo de Montiel. Ya se fue pidiendo perdón, todo lo que quieras, pero no alcanza ya con pedir perdón. Basta de pedir perdón. Acá también me hago responsable yo de que, así como hace el gol de Chilena frente a Independiente Rivadavia y gana el Puskás, no hay que ponerlo en un pedestal, ni tampoco hoy es el peor jugador de plantel por hacer lo que hizo. Porque Montiel sigue siendo Montiel. Sabemos las condiciones que tiene. El tema es que su cabeza, que en estos casos se ve reflejada en un codazo que le da González Pires después de que González Pires lo hizo entrar, porque le pega una patada en el piso y Montiel reacciona mal. O sea, fue la experiencia de González Pires que provocó que Montiel se vaya expulsado. Le pasa ahora con un codazo, pero también la tiene cuando tiene la posibilidad de darle un pase, abrir a un compañero que está mejor posicionado y decide pegarle al arco. Como también tiene la de pegarle un tiro libre y ponerla en el ángulo. O sea, ese es el combo de Montiel. Pero claramente ya hay que verlo con otros ojos. Hay que verlo con que no hay que ponerlo en ningún pedestal, no hay que decir ni que es un crack absoluto, porque va a tener jugadas de crack, porque es un jugador que tiene muchísima calidad. Mismo en una le tira a Neves que se la levanta justo y lo hace seguir de largo. Ahí acá es donde voy a apuntar también a que Ruiz tiene que terminarla, tiene que terminar con este tema de querer irse. De un lado tenés a Baldo, que la verdad que hoy me parece que no fue una locura lo suyo, tampoco fue tan malo, pero aceptable rendimiento, porque sigue siendo lo explosivo que lo vimos en los amistosos de pretemporada. Tuvo algunas ocasiones de peligro por la banda izquierda, tuvo algún buen desborde interesante por derecha, le tiró un enorme caño a Neves. Entonces tenés a Baldo por izquierda, Taborda se fue a Barracas, Tarcia le están buscando salida, y tenés a Montiel por derecha y un Masanti que tampoco todavía logra empezar a agarrar ritmo. Entonces, Ruiz, si se pone las pilas, puede ganarle el puesto a Montiel. O puede ganar el puesto por izquierda y a Baldo pasar por derecha, no sé. Pero Ruiz tiene todas las condiciones para meterse en el 11. Entonces ahora Montiel no va a estar disponible y vamos a tener que ver a Masanti para los próximos 2 partidos. Porque la roja de Montiel es por 2 fechas. Entonces, esperemos que Masanti se ponga las pilas. Este fue el primer 11 de Independiente en el torneo Apertura. A ver, yo había hecho la previa de este partido y es básicamente el mismo 11 que pensaba yo, solamente que jugó Cabral en lugar de Malcorra, que bueno, fue el jugador que terminó convirtiendo. Pero bueno, ahora va a estar haciendo un repaso de jugador por jugador, dando mi opinión, dando, no sé, un puntaje. En el arco lógicamente tuvimos a Rey, que bueno, más allá de que lo que dije, en el gol podía haber hecho mucho más. Tampoco tuvo mucha más jugada de peligro que pudo haber tapado. Tapó una en el primer tiempo muy buena, pero después el gol y algún que otro centro descolgado. Estudiantes tuvo chance de gol, pero no fueron entre los 3 palos. Hubo un remate de Mesa que pasó por al lado del palo, hubo un cabezazo de Mesa que también pasó por al lado del palo. Sí que lo veo más inseguro que el año pasado, pero bueno, hay que tenerle un poco más de paciencia. A ver, va el primer partido y bueno, veremos qué rendimiento tiene en los próximos partidos. En este la verdad que no tuvo mucho que hacer. Sí me parece que el gol pudo haber hecho mucho más, como ya dije. Después de 4 tenemos a Leonardo Godoy, el ex Estudiantes. Me parece que arrancó bien el partido, después se fue pinchando, bastante desordenado, muchas veces quedó muy mal parado, quedaba en mitad de cancha totalmente regalado, tenía que salirlo Mónaco a cerrarlo, después también quedaba mal posicionado, regalando el centro al segundo palo, que bueno, por suerte Estudiantes eso no lo aprovechó tampoco. Pero bueno, lo que ya sabemos de Godoy, mejor pasando el ataque que defendiendo. Pero la verdad que los laterales así no me gustan nada. Porque es lo que digo, te deja muy mal parado en momentos que si no fuera porque lo Mónaco es un jugador extraordinario, las terminas pagando muchísimo más caro. Ahora por suerte Independiente incorporó a otro lateral derecho, Arias de selección colombiana, ya jugó mundiales, tuvo paso europeo. Así que yo creo que Arias a la primera que se ponga a tono físicamente va a estar por encima de Godoy. Es un lateral mucho más regular en esos aspectos, es mucho mejor defensivamente, no pasará tanto al ataque, no será tan alto los grados pasando el ataque, pero bueno, es un lateral muchísimo más ordenado. Así que yo creo que lo que dije, a la primera de cambio que se ponga bien físicamente, le va a comer el puesto a Godoy. Godoy fue el jugador igual que hizo el lateral al área y que terminó peinando Ábalos, que bueno, ya sabemos que Godoy hace mucho esos laterales al área, te tira prácticamente un centro, entonces es importante también tener esa posibilidad. Después la saga central me parece que tuvo un buen partido,
Valdés tuvo algún que otro corte interesante, no, la verdad que no se le puede echar la culpa de nada del resultado. Lo Mónaco sí, me parece que estuvo un escalón por encima, se vio un Lo Mónaco muchísimo más parecido a del primer semestre del 2025. Sí es verdad que Carrillo muchas veces pivoteó contra los dos muy bien, pero eso habla mucho más de Carrillo que mal de Valdés o Lo Mónaco, porque Carrillo es un delantero muy bueno, pero lo Mónaco tuvo muy buenas salidas también. Había jugadas donde si se la daba Rey le tiraba un compromiso y él salía por su cuenta, anticipos, iba para adelante. Terminó saliendo como a los 70 minutos por una contractura, la verdad yo me asusté. Pero bueno, terminó pidiendo el cambio por eso. Esperemos que llegue al partido frente a Newell's porque está a la vuelta de la esquina. En 4 días ya vamos a estar jugando y esperemos tenerlo disponible. Aún así, Fedorco no entró nada mal. La verdad que tuvo un cierre de un pase al medio que cerró muy bien, entró muy ordenado. La verdad que no lo sufrió Independiente la salida de lo Mónaco, pensé que podía llegar a ser peor. Y ahora vamos con el lateral izquierdo, que la verdad lo voy a aplaudir. Porque así como lo critico muchas veces y para mí no tenía que ser el lateral izquierdo en este partido, para mí tenía que correr de atrás con Dirastorza, no había tenido tampoco unos buenos amistosos, fue muy bueno lo de Zavala. A ver, tampoco fue una locura lo suyo, pero un 7 puntos, sin duda, el mejor partido de Zavala en Independiente. Y viene también teniendo, si no me equivoco, el último frente a Central también había sido muy bueno de Zavala. Así que diríamos que los últimos dos partidos oficiales de Zavala estamos viendo lo mejor. Sí es verdad que en el primer tiempo no le tocó marcar a C3 porque terminó entrando en los últimos también media hora cuando Estudiantes tenía que irlo a buscar un poco más por la expulsión de Montiel, pero aún así cuando entró C3 lo marcó muy bien, lo anuló por completo. En un momento C3 pasa al otro sector y pone un pibe Domínguez en el sector de Zavala y aún así lo anuló por completo. Obviamente, ofensivamente no se ve mucho de Zavala, pasa mucho más al ataque Godoy, pero defensivamente muy bien, muy bien. La verdad que para mí fue el mejor del partido junto con lo Mónaco, me parece que fue muy bueno lo suyo. Después tenemos a Cedrés de 5, Fernández Cedrés, que bueno, capaz que no podía estar disponible por lo mismo de Estudiantes, el tema de la amnistía. Terminó jugando y 5 puntos, la verdad. O sea, por momentos sí se ve el Cedrés ordenado que venía moviendo con Quintero, recuperando pelota, pero por otro momento también erra pase o queda mal parado en jugadas que sos el 5 Independiente y no te puede pasar eso. Aún así prefiero a Cedrés antes que Marcone. Sí fueron mejores los primeros 45 minutos que los segundos 45. Después, Pérez Cursi sí me parece que estuvo bastante flojo. Por lo menos por lo que espero yo, lo vi muy inseguro. Es verdad que es el primer rival serio, creo yo, que Pérez Cursi enfrenta, porque sí jugó contra Central, pero bueno, era un Central que ya estaba puntero a la tabla anual, tenía puesto asegurado. Pero sí que lo vi bastante inseguro, perdiendo pelotas que antes no lo veíamos perder. Pero bueno, como dije también en la previa, no puede ser que ahora la primera de cambio que tengo un partido flojo salga del 11. Yo lo mantendría en las primeras fechas por lo menos a ver cómo se termina asentando. Porque si arrancó el torneo como titular es porque claramente Quintero le ve condiciones. O sea, le veía condiciones cuando lo puso, le terminó dando la confianza de ser titular. Y la verdad que sería bastante injusto con él sacarlo. Más allá del buen ingreso de Millán, porque Millán también terminó ingresando en el segundo tiempo. Sí es verdad que era muy complicado para Millán jugar el segundo tiempo porque ofensivamente no tenía descargas, le quedaba muy lejos el arco, pero aún así me parece que tuvo apariciones muy buenas. Tenemos bueno a Cabral que más allá del gol me pareció bastante flojo lo suyo. Creo que el gol es lo que termina salvándole el partido, es lo que termina justificando que siga en el segundo tiempo, porque para mí estaba para salir entre tiempo y que entre Malcorra, y por el gol yo creo que Quintero lo termina dejando, y después sí que se da el ingreso de Malcorra, que lo mismo que Millán, estaba muy solo, Zavala recuperaba, descargaba con Malcorra, Malcorra levantaba la cabeza, tenía un Ábalos exhausto, muy poco pudimos ver de Malcorra, más allá de una que otra pelota parada en el córner, que me parece que fueron muy buenos centros que ninguno de los nuestros pudo aprovechar. Me parece que para el próximo partido, igual esto lo voy a estar hablando más en la previa del partido frente a Newell's, debería jugar Malcorra, porque Cabral más allá del gol no te justificó su rendimiento, no justificó
el haber salido a jugar el segundo tiempo. Y Malcorra, ex central, que ya lo viene vacunando a Newell's, yo creo que es un partido muy especial y que Malcorra te va a dar muchísimo. Después, bueno, tenemos a Montiel, que claramente termina siendo el peor de la cancha. Tuvo un primer tiempo con apariciones más que otra cosa, pero bueno, sabiendo siempre que Montiel te puede dar mucho más y la Roja termina sepultándolo, termina siendo, como dije, el peor del partido. Independiente termina la chance de ir a buscar el triunfo por él, básicamente termina cagándose en los compañeros, en los hinchas, en todo, en el club en general, en Quinteros. Y a ver, obviamente que entre dormido Independiente no es culpa de Montiel, pero después tenías 45 minutos para reponerte, porque literalmente tenías 45 minutos porque el gol fue antes del minuto y te haces expulsar de manera muy boluda, porque no es que llegaste tarde una pelota, levantaste un poco la pierna, entraste en el juego de González Pires y te fuiste expulsado. Después tenemos por izquierda a Baldo, que tuvo más apariciones que Montiel, mejores decisiones, siendo uno de los más peligrosos en ataque. Que bueno, viene pasando también esto con Abaldo, que tanta gambeta no puede trasladarla en chance de gol. Tuvo una que tapó Mulera en el primer tiempo, pero yo igual creo que va a ir soltándose más con el paso de los partidos, va a ir agarrando más confianza y va a terminar convirtiendo algún que otro gol o dándote alguna que otra asistencia. En el primer tiempo me parece que fue de lo mejor de Independiente. Terminó entrando Masanti, estacionado por derecha, Malcorra estacionado por izquierda y Masanti, más allá de algún desborde ganado que se llevó los aplausos del hincha, que esto también voy a decir, hay mucha histeria con Masanti. O sea, no puede ser que Masanti desborda una vez muy bien, lo aplaude toda la cancha y después decide mal o pierde una pelota y lo putean todos. Hay que tener un poco más de paciencia con Masanti, porque arranca un nuevo torneo, tuvo pretemporada, nuevo entrenador y yo creo que va a poder rendir más por lo menos de lo que viene rendiendo. A ver, que no es mucho, porque la vara de Masanti está en el subsuelo. Pero hay que tenerle paciencia, más ahora con la expulsión de Montiel, porque Masanti va a ser el reemplazante. Se va a tener que hacer cargo de ese puesto en las próximas dos fechas. Y bueno, queda más antiguo obviamente aprovechar estos dos partidos, porque si no, Montiel va a volver y va a volver a ser titular. Si Masanti por lo menos muestra un buen rendimiento, no sé si Montiel va a ser titular a la primera de cambio, porque claramente tiene que ligarla de alguna manera por lo que hizo. Quintero dijo que iba a hablar con él, pero bueno, ya Milito también quiso acomodarle la cabeza y vuelve a tener un episodio como este. Tuvimos de delantero centro a Ábalos, que tuvo la asistencia en el gol, es quien se la baja Cabral, y la verdad que también me parece que Ábalos termina completando el podio junto con lo Mónaco y Zabala. Tuvo muy buenas descargas, ganó bastante por arriba, después obviamente al tener uno menos tuvo que correr muchísimo más, exhausto ya físicamente, terminó saliendo a los 35 del segundo tiempo para que entre Puceto, que la verdad, más allá de la última jugada que la hizo bien y descargó para Masanti. Masanti no sé si quiso patear al arco o quiso tirar el centro con el defensor encima. Ahí sí que lo puteó toda la cancha. Bueno, más allá de esa jugada, Puceto no pudo hacer mucho más que correr a los centrales, va a correr, hacerle sombra básicamente. Pero bueno, Ábalos me parece que tuvo un gran partido, se lo ve mucho mejor físicamente, esperemos que siga así, porque la verdad que la competencia de Ábalos hoy en día es Puceto y tampoco es que viene dando muchas garantías, lo mismo que Masanti. Obviamente está ante una nueva chance este semestre de mejorar el nivel, pero bueno, ojalá que Ábalos siga manteniendo este gran nivel que viene arrastrando también de los amistosos de pretemporada, que lo cerró siendo el goleador con 3 goles, ahora suma una asistencia, no le quedó ninguna de cara al arco, pero bueno, me parece que fue un gran debut de Ábalos, que bueno, como dije, junto a lo Mónaco y Zabala terminan para mí completando el podio. Como dije, para mí termina siendo un justo empate, porque Independiente fue mejor en el primer tiempo, Estudiantes fue mejor en el segundo tiempo, con suma lógica, porque era ante un Independiente que estaba con 10 jugadores, un Independiente más replegado y buscando salir a la contra. Sí me parece que, por ejemplo, Ábalos podía haber salido muchísimo tiempo antes, porque ya se lo veía bastante exhausto antes de los 35 minutos. Sí es verdad que el ingreso de Puceto tampoco es que te va a dar un contraataque y que vas a ganar en velocidad. Capaz que no estaba mal tampoco probar a Masanti de 9 y poner, no sé, a Tarsia de extremo, ya que Independiente iba a tener que aprovechar espacios, iba a tener que salir al contraataque y Puceto poco te iba a dar, la verdad. Más allá que Quinteros lo quiera tapar porque jugaste con 10 jugadores para el segundo tiempo, para mí se les terminan escapando 2 puntos porque estaba todo dado para ganarle
a Estudiantes, un Estudiantes que hasta último momento no sabía si iba a poder contar con esos con esos 11 jugadores. C3 estaba en el banco, Ascasíbar medio con la cabeza en que se puede llegar a ir, Medina lo mismo, que más allá de eso Medina hizo un partidazo, también parece que fue de lo mejor de Estudiantes. Hay que quedarse con lo positivo, es que tuviste unos muy buenos primeros 45 minutos, por lo menos viéndose cosas que ya veníamos viendo ante el último campeón. Sí, es verdad que pudimos haber generado más chances de peligro, creo yo, y no esperar hasta el minuto 45 para irte en ventaja. Pero sí que se vieron cosas interesantes, mereciste irte ganado entre tiempo y que con 10 jugadores te la bancaste bastante bien. Más allá de una que otra chance que tuvo Estudiantes, tuviste mucho coraje para quedarte por lo menos con el punto. Estamos obligados a hacer valer este punto en 4 días, el día martes cuando estemos enfrentando a Newell's de visitante, un Newell's que ya perdió en el debut 2-1 frente a Talleres en Córdoba. Y bueno, nada, más allá de que sea una cancha complicada, hay que ganar. Esperemos que, sobre todas las cosas, lo de los Mónaco no sea nada y esté disponible. Así que nada, nos vemos en el próximo video, en la previa de la segunda fecha.